Buenos días, bienvenidos a Dominicana es Vida. Un placer estar ya con ustedes para presentarles el contenido de hoy, sábado a las 8 de la mañana. Como siempre, usted nos ve, nos sintoniza en el canal 14 para todo el país, señal abierta y también en todos los cables del país y online 14tv.com, nuestras redes sociales en pantalla para que usted también pueda tener y compartir nuestros contenidos. De inmediato le vamos a poner al tanto de las informaciones, las noticias, los hechos más relevantes ocurridos en esta semana en nuestro país y también en el contexto del mundo. Una noticia muy importante que ha ocurrido en nuestro país y es que el gobierno dominicano decidió y lo anunció la posposición de la Cumbre de las Américas que se realizaría en nuestro país en este año. Entonces el gobierno emitió un comunicado. Gracias, ahí está la noticia, usted puede acceder a ella, leerla completa, accediendo a ensintoniaconelpueblo.com, periódico digital, y usted puede leerla. El comunicado del Ministerio MIREX, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el gobierno dominicano ha decidido posponer la celebración de la cumbre, la 10ª Cumbre de las Américas, que esa medida pues ha sido consensuada con los socios de ese evento y de organismos internacionales, incluyendo los Estados Unidos y otros países clave para este evento. Así que luego de consultar esto y también tomando en cuenta la situación de catástrofe que ha ocurrido en países del Caribe, en países de la región, elecciones en algunos países, pues el gobierno dominicano decidió posponer la Cumbre de las Américas. Hasta el próximo año no se sabrá la fecha. Especifica el comunicado que los gastos en que se incurrieron, los gastos que se ejecutaron, pues todo eso va a aplicarse y va a estar pendiente para hasta el momento de que se vaya a realizar dicha Cumbre de las Américas. Así que ya saben, fue pospuesta y todos los recursos invertidos pues servirán para el próximo año, incluyendo las reuniones que se realizaron, porque un evento de esa naturaleza requiere muchos esfuerzos detrás de cortina. Antes de la puesta en escena es muy arduo el trabajo que se hace para poder presentar y realizar, hacer visible una cumbre, un evento de esa magnitud. Así que ha sido pospuesta, lo anunció el gobierno dominicano. Eso es por ese lado. Miren, llegó la embajadora de los Estados Unidos. Está la noticia en ensintoniaconelpueblo.com. Lea Campos, una ex agente de la CIA, ahora, ha sido designada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como embajadora de los Estados Unidos en Santo Domingo. Ustedes saben que los embajadores son los ojos y los oídos de su país en el país donde son designados, donde son recibidos. Y su función es estrechar los lazos comerciales, culturales, mantener y ampliar lo que es la influencia de su país de origen en el país donde ella o donde el embajador es recibido. Así que, le anunció antes de llegar al país, vimos una noticia en que decía que venía a contener, ¿no?, la influencia china en la República Dominicana. Así que ya ella más o menos dijo. Y en su llegada al país, uno de los primeros actos que hizo fue ir a una misa en la Catedral Primada de América. Ahí está, en la fotografía, en ensintoniaconelpueblo.com. Acceda a la noticia, ahí está el currículum de la embajadora y todo esto. Miren, compartirle otra vez la reseña en ensintoniaconelpueblo.com que le mostramos la semana pasada. Para los que no lo vieron, pues puedan leer esta reseña del libro El valor de la atención. El escrito se llama Gigantes tecnológicos en el infierno. Vamos a ver si lo buscamos en sintoniaconelpueblo.com. Está ahí, lo buscamos. Gigantes tecnológicos en el infierno, en sintonía con el pueblo, y lo compartimos con el público.
Miren, por otro lado, se inaugura ya el Museo de Egipto, un gran museo. Cientos de millones de dólares invertidos, miles de socios para que se hiciera realidad este gran museo. Miren, Egipto, y vamos a compartir imágenes de ustedes en video de ese gran museo. Ese museo no es algo nuevo. Por allá antes de la época, antes de Jesucristo, por los siglos 6, 7, por ahí, en Egipto, en los gobiernos de la dinastía de los Ptolomeos, los ascendentes de la reina Cleopatra, que es la que más conocemos, la que más famosa de los egipcios, ¿verdad? Cleopatra. Los ascendentes de Cleopatra, que se habla que la dinastía de Cleopatra es descendiente del mismísimo Alejandro Magno y que el nombre de Cleopatra, la egipcia, ¿verdad?, es heredado de Alejandro Magno porque las Cleopatra vienen a partir de una hermana de Alejandro Magno que se llamaba Cleopatra. Y de ahí se le pone el nombre a la Cleopatra, que fue reina de Egipto. Egipto siempre ha sido grande. Alejandría fue la ciudad más grande del mundo. Vamos a ir colocando imágenes de ese museo. Y Egipto en esa época, antes de Cristo, siglo VI, por ahí, se construyó un gran museo. Y ese museo fue famoso, bueno, en el mundo. Una gran obra. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Pues sabes que con los años se han deteriorado cosas. Otro monumento importantísimo, otra obra importantísima que es símbolo de Egipto. La gran biblioteca de Alejandría. La biblioteca más grande del mundo fue en su momento, que en época del César, ¿verdad? Para proteger la ciudad se iniciaron algunos fuegos y entonces se dice que los romanos a propósito quemaron la biblioteca. Una biblioteca que tenía los libros, para que usted sepa, las colecciones de Aristóteles estaban en esa gran biblioteca de Alejandría, la ciudad más grande del mundo en esa época, porque Egipto era un poder, ¿verdad? Una gran ciudad, riquísima en ¿qué? Productores de algodón. Nosotros le damos muchas cosas de Egipto todavía. Esas telas de algodón que hoy usamos todavía por el calor, ¿verdad? Las telas de algodón. Egipto es un país conocido desde esa época por las grandes producciones de algodón. Y ahí se crearon las telas de algodón. El lino son texturas que nos enseñaron a usar los egipcios y que se trasladaron a todas partes del mundo. Egipto fue el primer importador de seda china hacia el Mediterráneo, por ejemplo, con Cleopatra, que era una mujer, ¿verdad?, glamurosa, y ella fue que introdujo la seda china, la importaba de China, y ahí se expandió a todo el Mediterráneo y otras partes del mundo. Entonces Egipto tenía dos obras majestuosas que se les reconoce a través de la historia. Ese gran museo, vamos a colocar las imágenes del museo para que ustedes vean. En Egipto tenía un santuario real, que era como una especie era como un espacio para los muertos de la dinastía, donde ellos enterraron a Alejandro Magno. Óigame aquí, Alejandro Magno, ese joven conquistador del mundo, ¿verdad? Ellos le hicieron una tumba real ahí. Todo eso, Egipto fue un lugar poderoso, famoso, fue centro del desarrollo intelectual. Los grandes griegos, romanos, Cicerón, ese famoso Cicerón, siempre quiso conseguir las colecciones de la biblioteca de Alejandría. Lo mejor estaba ahí. Todos los grandes científicos, la medicina se desarrolló mucho. Hipócrates, ¿ustedes ven cómo que se llama lo que hacen los médicos? El juramento de Hipócrates, ¿verdad? Que hacen los médicos. Hipócrates, el padre de la medicina, ¿verdad?
trabajó ahí miren qué belleza, la moda, miren qué belleza, Egipto. De ellos heredamos en muchas cosas de la moda de hoy, le heredamos de los egipcios, un gran legado. Entonces, Egipto se conoce aún hoy por esas dos grandes obras, la gran biblioteca de Alejandría y ese museo de Egipto. Entonces ahora, en los tiempos modernos, se ha querido, ¿verdad?, recuperar esa grandeza de ese museo, y ahí hay obras importantísimas que se están colocando ahí, se están exhibiendo. Egipto está haciendo ahora un trabajo de promoción para recuperar el turismo. Miren, las momias, las estatuas, ustedes se acuerdan que esa época los grandes escultores, la cultura, ahí usted ve por dónde comenzó el mundo, muchas cosas que vemos hoy no se crearon ahora, son en muchos casos imitaciones y en otros casos son representaciones, son innovaciones de lo que ya existe. Entonces, a Egipto le debemos mucho conocimiento científico. Alejandría fue una gran ciudad con su importante biblioteca, la más importante del mundo, que después sufrió, ¿verdad?, un incendio, y ese gran museo famoso. Entonces, hoy, miren, esos son todos los países amigos de Egipto y que han colaborado para que Egipto tenga ese gran museo. Ustedes saben que tenemos una dominicana, Catherine Martínez, creo que se llama, Catherine Martínez, que está tras las huellas, ¿verdad?, de la tumba de Cleopatra. Entonces, que no se ha encontrado, pero ella en esa búsqueda ha hallado muchos tesoros, ha encontrado momias, estatuas, muchas evidencias, ¿no? Pruebas de lo que era esa época, piezas históricas ha encontrado nuestra arqueóloga Catherine. Hay unos reportajes muy lindos en National Geographic sobre esa labor que está haciendo esa dominicana, que está tratando de descubrir la tumba de Cleopatra, que es un misterio. Ustedes se recuerdan, ¿verdad?, cómo ella murió. Y no se sabe específicamente, no se encontró nunca su cuerpo. Entonces está en esa búsqueda. Ahí está la dominicana, ¿verdad?, entre las cuevas buscando piezas arqueológicas a ver dónde se encuentra la tumba de Cleopatra. En Egipto, esas tumbas majestuosas son edificaciones lujosas donde ellos enterraban a sus gobernantes, a sus reyes, a sus príncipes, sus personalidades. Así que eso podemos decir sobre Egipto, y nos encanta ver este museo porque es una zona con una riqueza histórica infinita que nos ayuda. Visitando los museos, el ser humano puede adquirir mucho conocimiento y podemos entender muchas cosas que vemos hoy, de dónde vienen. Nos ayuda mucho a entender el mundo y de dónde venimos, ¿verdad? El origen de muchas cosas. Así que qué bueno este museo de Egipto, que viene siendo como una réplica, ¿no?, de ese gran museo que se construyó en la época de los ascendentes de Cleopatra, de los Ptolomeos. Así que interesantísima esa información. Vamos a una pausa y retornamos.